Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos a esta entrevista. Primero que nada, felicitarles. Ha sido un largo camino y me da mucho gusto que estén aquí. Quiero presentarles, por favor, a mis compañeros que integran el panel. La maestra Mayra Elizabeth López Hernández, directora jurídico-consultiva. El licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización. Y su servidora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. Muy bien, pues esta entrevista nos va a servir mucho para conocer las competencias que cada uno de ustedes tienen para poder acceder y ejercer el cargo de vocal. Cada uno de nosotros les va a hacer una pregunta, la misma pregunta a los tres, en diferente orden. Y por favor les quiero pedir que sean concretos, concisos y de preferencia que nos puedan dar algún ejemplo relacionado con la pregunta. Contamos con un máximo de 20 minutos, así es que queremos darle la misma oportunidad a todos de que se expresen, por eso lo que les pedimos, que sean concisos. Voy a empezar yo con una pregunta relacionada con la competencia de coordinación. Voy a empezar por Germán, posteriormente Elvira y finalmente David. ¿Sí? Muy bien. Germán, quiero que me comentes, que me platiques si, qué solución o qué atención le darías si algún miembro de tu equipo llega y te comenta un problema. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo lo atenderías? Claro. Lo primero que yo haría sería escucharlo, que me platicara la circunstancia que está pasando, la situación que está pasando en ese momento, después de que me dé todos los pormenores precisamente de la situación que está pasando, ya tomaría la decisión junto con mi equipo. En estas situaciones, muchas veces no son la respuesta a uno solo, sino es un equipo en el cual está conformado siempre dentro de cualquier equipo de trabajo. Entonces, lo primero que haría sería escucharlo, analizarlo y después tomar el resultado o la decisión para poder resolver el problema. ¿Te has enfrentado a algo así? ¿Algún ejemplo que nos pudieras contar? Sí, claro. Dentro de los trabajos que he tenido, lo primero, por ejemplo, en el trabajo que llegué a tener, o bueno, en cada uno de ellos, el más específico en el cual yo pude tener fue en Televisa, por ejemplo, que hubo una junta en la cual yo ahí tenía precisamente el puesto de comunicación organizacional e imagen corporativa para poder precisamente delinear el esquema de qué imagen se le iba a dar a los empleados, y este diálogo con las personas que son los directores ya de área, que están pues ya eran mis jefes en ese momento, no estaban de acuerdo con la imagen que se les iba a dar precisamente de la empresa interna, una imagen interna. Entonces lo que hicimos precisamente fue entrar en un diálogo de ambas partes para ver precisamente ellos qué es lo que proponían, nosotros qué proponíamos, y llegar precisamente a un punto en el cual pues se pudiera dar el resultado que se esperaba. Muchísimas gracias, Germán. Por favor, Elvira, la misma pregunta. Si algún miembro de tu equipo llega y te comenta algún problema, ¿tú qué actitud tendrías? ¿Qué aportarías? Bueno, buenas tardes. Como bien lo dice Germán, es muy importante conocer qué tipo de problemas se está enfrentando, ¿no? Y de ahí visualizar las posibles soluciones. Pues conocer cuál fue el origen, por qué motivó o qué fue lo que ocasionó ese problema, qué tipo de problema es, y en base a tener todos los elementos, pues determinar cuál es la solución más adecuada. En mi caso, yo he estado laborando con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y pues me ha tocado coordinar
varios equipos de trabajo. Información estadística mediante equipos electrónicos. Muchas veces por la inexperiencia en el manejo de los equipos, el personal comete errores. Entonces, en ese sentido, pues conocemos a ver qué tipo de problemas fue lo que ocasionó, lo que tuvo, y pues ver de qué manera se puede solucionar. Si es informático, si es de actitud, o determinar, y así determinar obviamente la solución. Muchas gracias, Elvira. David, por favor, algo que nos pueda compartir sobre la misma pregunta. Claro que sí. Bien, pues ante cualquier problema y sobre todo cuando se trabaja en equipo, pues lo importante es saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, como bien lo comentan los compañeros, es importante el conocimiento del origen del problema, qué es lo que está pasando para poder darnos una solución. Solo entendiendo bien el problema es como podemos dar una solución. Por ejemplo, en los procesos electorales, pues obviamente lo que se necesita es un trabajo en equipo, una coordinación precisa. Cada uno tiene sus actividades, cada uno tiene sus responsabilidades y cada una de las actividades que uno realice afectan o benefician al buen desarrollo de un proceso electoral. Entonces, sí es muy importante el conocimiento preciso de cada uno de los pormenores de un problema. En este caso, sí he sido presenciado problemas que, por ejemplo, con los partidos políticos, en los que de pronto te dicen, ¿sabes qué? Yo no dije esto textualmente, necesito que se cambie lo que yo dije, lo que está sentado en el acta no es lo que yo quise dar a entender, entonces necesito que se haga un cambio en esto. Aún tenemos un acta firmada, aún tenemos un presidente de quedar, entonces es importante el conocimiento no solo de una persona, sino de todos los involucrados para poder mediar y dar una solución que no afecte ni al proceso, ni se beneficie, ni se perjudique a ningún actor político en este caso. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora yo les cedo el uso de la voz a la maestra Mayra Elizabeth y les pediría que por favor ahora el orden fuera primero Elvira, después David y finalmente Germán. Gracias, consejera. Buenas tardes nuevamente a los tres, a Elvira. Les voy a hacer una pregunta que está relacionada con la competencia de normas y procedimientos. Es la misma pregunta para los tres y quisiera que la respuesta incluyera un caso concreto, una experiencia de ustedes. Elvira, bueno, la pregunta es la siguiente. Elvira, en aquellas situaciones o casos en donde los grupos de personas tienen intereses diversos, cuéntanos qué haces, cómo le haces para ser neutral ante esa situación. Bueno, sabemos que ahorita hablando del tema de política y elecciones, cada uno de los actores políticos tienen un interés en particular, que es cada quien ganar, que su partido gane, ¿no? En este caso, pues nosotros como funcionarios públicos debemos de ser neutrales, ¿no? Cuéntame un ejemplo, por favor. Un ejemplo... déjeme pensar porque realmente no se me viene un ejemplo que yo haya vivido donde grupos de trabajo perciban un fin común, digo, un fin distinto. Bueno, a ver, regresando otra vez al campo laboral, lo mismo, mi último trabajo fue estadístico. Ahí hay varias áreas, está el área de geografía, está el área de estadística en sí, que son equipos de trabajo que deben de trabajar en conjunto, pero sin en cambio cada uno tiene una tarea muy, muy en específica.
En este caso, pues debe de haber ambos equipos, ambos grupos, obviamente cada uno cumpliendo con su fin. En este caso, estadística, actualizar todos los productos cartográficos, perdón, en este caso, cartografía, actualizar todos los productos cartográficos y nosotros levantar la información en relación a esos productos cartográficos. A veces había discrepancia porque yo consideraba que esa actualización cartográfica no era conveniente realizarla. Y ellos, por la experiencia, decían, pues sí se tiene que hacer porque hay una delimitación muy clara y el reglamento lo hace, ¿no? En ese sentido, pues nos íbamos a la ley de la actualización cartográfica y definíamos entre ambos qué es lo que era conveniente hacerlo. ¿Qué era más útil? Si hacer la división o dejarlo realmente como estaba físicamente en campo para no afectar, en este caso, el recorrido del personal que estaba en campo. Gracias, Elvira. David, sí, ¿verdad? Sigue David, consejera. David, Sí. Por favor, la misma pregunta, ejemplo concreto. Gracias. Sí, bien, se entrecortó un poco a la hora que estaba haciendo la pregunta. No la escuché. No te preocupes. En caso, bueno, la pregunta concreta es, en aquellas situaciones en donde los hay grupos de personas o grupos que tienen intereses distintos, cuéntanos cómo has aplicado tú la neutralidad. Claro, bien, pues en este caso que nos compete, que es lo que es el desarrollo de un proceso electoral, cuando se han presentado situaciones en las cuales cada quien obviamente tiene su interés propio, la manera de mantener siempre la neutralidad, pues es estar bajo la observancia de todos los principios que tiene en este caso el instituto, así como la observancia del código, de las leyes como la Constitución. Entonces, siempre el actuar de uno en este tipo de circunstancias es siempre teniendo presente la observancia. Para eso nos estamos preparando, nos preparan siempre, la vigilancia de todos los preceptos del código y repito, todos los principios que rigen en este caso a nuestro instituto, el Instituto Electoral del Estado de México. Esa es la mejor manera de mantenerse neutral, porque si bien cada partido político tiene un interés propio, el que tiene el Instituto Electoral es la mediación, es el no perjudicar ni beneficiar deliberadamente a ningún actor político. Entonces, solo bajo la observancia de las leyes es como se puede ser totalmente neutral. Gracias, David. Cuéntanos una experiencia tuya, un ejemplo concreto de esta situación. Sí, claro. Bueno, no vamos muy lejos y sin afán de demeritar ningún trabajo de ningún equipo. Bueno, en el proceso pasado, un funcionario de mesa directiva de casilla entregó el paquete tanto local como federal al comité municipal de un partido político. Sí, a estas alturas ahora sí que de la evolución de los institutos aún se dio una situación de esta manera. Eso arrastró muchos errores desde un principio. A lo mejor fue por la falta de coordinación precisa entre el INE y el instituto. Entonces, ese paquete lo fueron a entregar allá. Los del partido político no llevaron al presidente de la mesa directiva, sino que lo recibieron y ellos fueron a entregar el paquete. Ese paquete se recibió en el pleno del consejo, obviamente con el acta circunstanciada levantada, pero la situación empezó a partir de ahí. En cuanto el Instituto Nacional Electoral se dieron cuenta de lo que estaba pasando, le solicitó a su supervisor que sin más ni más fuera y sustrajera el paquete federal del pleno del consejo. Apenas estábamos dando cuenta de esa situación cuando sucedió eso. No tuvimos oportunidad de nada, puesto que tenía instrucciones de llevárselo y sin más ni más se lo llevó. Entonces, ¿Cómo fue tu actuar en cuanto a la neutralidad?
Sí, claro. Lo primero que hice fue tratar de impedir esa situación, ya no fue posible, pero mi actuar fue el de que si tenemos un protocolo, tenemos unos procedimientos para intercambio de información y documentación, para esto están los acuerdos y los convenios, era la manera en que se tenía que hacer. Sin embargo, no hubo manera de hacerlo, entonces lo que se hizo fue hacer una acta circunstanciada en la cual se especifica todo lo sucedido sin afán de perjudicar ni beneficiar a nadie, ni tampoco ventilar ninguna situación, pero de hecho pues había muchos errores de inicio, ¿no? Y de seguimiento. Sin embargo, pues haciendo la acta circunstanciada y apegada a los principios, fue la manera en que se actúa en este caso, sin, aunque haya sido un partido político el que recibió ese paquete y eso, creo que no había necesidad de ventilar nada más, sino simplemente apegarse a los principios y a las normas. Gracias, David. Germán, por favor, la misma pregunta con alguna experiencia concreta. Claro, Gracias. dentro de cualquier juego, por así llamarlo, tenemos reglas. Entonces, una de las principales precisamente es seguir las reglas del juego. Dentro de mi experiencia personal que he tenido en esta parte, vuelvo a retomar este ejemplo, cuando estaba trabajando en Televisa, nosotros éramos los encargados de bajar precisamente, de crear y de compartir la imagen interior hacia los empleados. ¿Qué es lo que sentían cuando ellos veían la palabra, en este caso de Televisa? ¿Qué sentían? La imagen, tanto el logotipo, bueno, todo, ¿no? Gráfico como el sentir. Entonces, ¿qué fue lo que hice principalmente? Recordando un poquito mi intervención anterior, mis jefes no estaban de acuerdo con lo que nosotros habíamos presentado. Obviamente, ellos tenían otras visiones y nosotros, o bueno, en este caso, ¿qué fue lo que yo hice? Fue acudir precisamente a las reglas del juego. Dentro de toda compañía, dentro de toda empresa, sea privada o sea pública, siempre hay una misión, visión y valores. Eso te va a dar precisamente un pie, unas reglas de qué es lo que vamos a seguir, porque ahí está la esencia de cualquier empresa o de cualquier, ya sea pública o privada. Entonces, lo que hicimos precisamente fue irnos, sentarnos precisamente e irnos a ver esta parte que habían desarrollado con su misión, visión y valores. Entonces, así fue como pudimos resolver, siguiendo las reglas del juego, de una manera que aquí yo tengo muy presente, de una manera legal, eficaz e imparcial precisamente. Y hay algo que nosotros representamos. Nosotros representamos precisamente al Instituto Electoral del Estado de México, bueno, representamos a la sociedad y nosotros tenemos que ser imparciales, tenemos que ser legales y tenemos que ser eficaces. Entonces, dentro de cualquier regla del juego, tenemos que irnos precisamente a las leyes, tenemos que irnos a los reglamentos para de ahí saber qué lineamientos y qué soluciones vamos a brindar siguiendo estas reglas del juego. Gracias, Germán. Consejera, sería todo de mi parte, muy amable. Muchas gracias. Finalmente le voy a dar el uso de la palabra al licenciado Víctor Hugo Cintora y en el orden en que por favor les pedimos que vayan respondiendo sería ahora primero David, después Germán y finalmente Elvira. Les pediría que fueran breves porque ya estamos sobre el tiempo de la entrevista. Por favor. Gracias, consejera. Muy amable. Buenas tardes a los participantes. Me corresponde hoy preguntarles sobre la competencia de orientación a resultados. En este sentido, iniciaría con David. Por favor, David, te pido de favor que me cuentes lo siguiente. Ubiquémonos en tu última posición laboral, donde seguramente tú viste que tu cargo tenía metas establecidas. Mi pregunta es, ¿qué indicadores utilizaste para comprobar el cumplimiento de esas metas? Por favor. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Bien, es cierto eso, siempre se trabaja bajo objetivos, siempre es importante eso. La manera de medir, de asegurarse que realmente estamos cumpliendo un objetivo, el objetivo para el cual nos están contratando, es primeramente asegurarnos que hicimos todo nuestro trabajo correctamente. En segunda, creo que también tenemos que voltear al historial. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, en este caso, cada proceso electoral resulta ser como un laboratorio para el siguiente proceso electoral, es decir, se visualizan situaciones que quizás no se habían presentado antes. Entonces, siempre es importante evaluar o voltear a ver los procesos anteriores para asegurarse de que estamos trabajando correctamente. Entonces, una manera de medir es precisamente ver las estadísticas de cómo se han desarrollado procesos electorales, los resultados que se han obtenido y conduciéndonos siempre con la normatividad aplicable en el caso y con ello es como se puede medir nuestro actuar, nuestro proceder, nuestro cumplimiento, el cumplimiento de nuestras obligaciones. Gracias, David, muy amable. Germán, por favor, te escuchamos también con un ejemplo muy concreto de qué indicadores utilizas para medir el cumplimiento de tus metas, por favor. Claro que sí. En este caso, para medir los cumplimientos o las metas que uno puede llegar a tener dentro de nuestra área laboral, o en este caso del encomendado, es precisamente el desarrollar métodos, ya sea cualitativos o de investigación, para que uno pueda ir midiendo que sean medibles estos datos. La recolección de los datos es primordial para precisamente poder ir nosotros, tener una base y poder desarrollar sobre estos datos los resultados. Por ejemplo, tenemos diferentes métodos de investigación. Tenemos, por ejemplo, las encuestas, tenemos ya más propiamente las entrevistas para medir, no sé, el ambiente, o propiamente también lo que tenemos de formas medibles es la parte de calidad del trabajo. Cuando uno mide la calidad del trabajo, o en esta parte la calidad que se está llevando, una forma medible es la parte de medir la calidad. Cuando se está midiendo, nosotros tenemos una forma de llegar a ese resultado, porque al tener esta calidad de trabajo, de lo que nosotros tenemos, así es como vamos a llegar. Entonces, tenemos diferentes métodos para precisamente llegar a verificar la meta. Gracias, Germán, muy amable. Elvira, brevemente, por favor, un ejemplo también de cómo medir. ¿Qué indicador utilizaste para ver el cumplimiento de tus metas? Medir el cumplimiento de tus metas, por favor. Bueno, yendo al ejemplo concreto, otra vez al último trabajo que tuve en el INEGI, ahí utilizábamos prácticamente reportes semanales, ¿no? Había sistemas que generaban las estadísticas de esos reportes los teníamos que analizar para ver la productividad que tenía cada una del personal que estaba trabajando en campo y ver si en conjunto se había logrado ese objetivo. Nosotros le llamábamos rezagos en caso de que no llegáramos al porcentaje determinado, ¿no? En ese caso, pues obviamente teníamos que ver la manera de llegar a esa meta ya en la segunda, determinar estrategias para que el personal no quedara rezagado una semana más. Y pues entonces, pues ahora sí, como decíamos, echarle montón entre todos a su zona de trabajo, si veíamos que estaba muy rezagado, y pues prácticamente eso fue mi experiencia, ¿no? Han sido los reportes, el análisis, y ver también pues la calidad de la información que se estaba generando, ¿no? Mediante las supervisiones directas, indirectas, ir a campo con el personal y verificar cómo estaba haciendo las preguntas, cuál era la forma de llegar ante el ciudadano, ¿no? Cómo dirigirse desde el momento en que estaba tocando la puerta, cómo se presentaba, porque desde ese momento era un servidor público y tenía que dar o dejar una buena cara ante el instituto en la casa de la persona que estaba visitando, ¿no? Entonces, esa es mi ejemplo de simples rasgos. Gracias, Elvira. Gracias por sus respuestas. Sería cuanto de mi parte, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos por terminada esta entrevista, siendo las 18:56. Les agradecemos su participación y les deseamos mucho éxito. Muy buenas noches. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.